Creo que ahí está grabando. Ya, compartir pantalla y vamos a revisar el desarrollo. Ya, dime si se ve. Ya, mira, un detalle, esto como estoy acá al lado, traje la Wacom y se me olvidó el lápiz. ¿Ya? Así que vamos a hacer como una revisión detallada de la pauta, porque no tengo el lápiz, así que eso, pero es lo mismo en realidad. Ya, como por si acaso. Ya, que me disculpen por eso. Ya, pues, lo primero, el enunciado de la tarea, digo, el enunciado del auxiliar, son dos preguntas, por ejemplo. A ver, espérate, estoy compartiendo la aplicación Sonal. Ya creo que ahí sí se ve el enunciado, ¿cierto? Sí, ahí se ve. Ya, perfecto. Ya, buenísimo. Ya, mira, a grosso modo, son dos problemas. Son dos problemas que están enfocados en sólido. Ya, bueno, hay un meme al final, el mismo meme que usé el semestre pasado. Ya, pero eso. Son dos problemas y partamos. Tenemos primero una barra AB rígida, sin masa, y de largo L, que une estos dos discos. ¿Ya? Está soldada en sus extremos a dos discos idénticos de homogéneos de masa M, radio R y radio R, ambos. ¿Ya? Si los discos rotan con velocidad angular constante omega 1 respecto a la barra conectora, es decir, estos discos lo que hacen es como rotar así. ¿Ya? Rotan así y rotan así. ¿Ya? Esos son los dos movimientos que hacen. Rotan con una velocidad omega K y rotan con una velocidad omega K. Ya, omega 1 con respecto a la barra conectora, así, y el omega 0 con respecto al eje vertical, así. Ya, ¿qué pasa por su centro? A partir de esto se pide, bueno, primero escribir la ecuación de movimiento vertical del centro de masa del sistema, y considerar que bajo cada disco la superficie ejerce normales, normal A y normal B. Ya, igual nosotros vamos a poder demostrar que ambas normales son iguales, ¿ya? Pero eso lo vamos a mostrar después. Ya, pues, entonces, bueno, la parte B viene determinar básicamente la matriz de inercia o el tensor de inercia, como lo quieren llamar, del disco A con respecto al punto O, es decir, del disco A o el disco B, como ambos tienen las mismas propiedades geométricas y el mismo material, ambos tienen la misma inercia, con respecto al punto O, es decir, con respecto a su centro, ¿ya? O con respecto a, mejor dicho, a un eje que pasa por su centro y que pasa con respecto al punto O. Usando el sistema de referencia cartesiana mostrado en la figura, que es el que se muestra acá. La parte C nos pide determinar el momento angular del sistema completo respecto al punto O. Y eso, bueno, y nos recuerdan que básicamente el momento angular del sistema es la suma del momento angular de cada disco. Ya, esa es una teoría matemática que uno lo puede demostrar, pero no es complicado. Pero uno puede demostrar eso, que en el fondo como la suma de los, de los momentos angulares del sistema, los puedo componer en función de distintas partes del sistema. Sumo una parte, calculo el momento angular de una parte del sistema, de otra parte del sistema, y obtengo como la suma total del sistema. ¿Ya? Porque es lineal. Y por último, piden determinar el máximo valor que puede tener omega 0, es decir, este movimiento, de forma de que ninguno de los dos discos se separe de la superficie. ¿Ya? Porque es a ver, como para que te hagas una idea, es como el análogo a lo que pasa con un helicóptero, por ejemplo, que tú giras muy rápido y se te comienza a levantar. ¿Ya? En el fondo nosotros tenemos que imponer una condición para la velocidad angular con la que gira este sistema, de forma de que esta cuestión no se despegue. Ya, ¿y cuál disco se separaría primero si este máximo se supera? Ya ahí, como spoiler, pues, a lo mejor se lo dejo propuesto eso, pero hay como, bueno, o sea, como ambos tienen las mismas propiedades geométricas, como que eventualmente no se va a despegar uno primero que el otro. Ya, pues eso. Entonces nos dan como indicaciones para resolver este problema. Primero, que el momento de inercia de un disco respecto del eje que lo atraviesa perpendicular a su centro es un medio de la masa del rollo al cuadrado. ¿Ya? Eso es como propiedad geométrica que nosotros en un control se la podemos dar. Y respecto a su diámetro es un cuarto metro cuadrado. Es decir, ¿qué significa eso? Eh, a ver, bueno, no, ya, piensa en esto. Aquí estoy, una tarea que estoy haciendo. Son dos casos. El primero de la inercia de un medio metro cuadrado es esta inercia. ¿Ya? Tengo una circunferencia que hace este movimiento. ¿Ya? Que rota con un eje que es perpendicular al plano. Y la otra inercia es esta. Que rotas perpendicular, digo, rotas con respecto a un eje que pasa por la circunferencia. Así. Entonces tienes este movimiento y tienes este movimiento. Podrán notar que en ambos casos la resistencia al giro, que es la inercia, o el momento de inercia, como lo quieren llamar, es distinto. Entonces, como que igual uno puede inferir algunas cosas, por ejemplo, en mecánica, en ingeniería civil se utiliza harto de, por ejemplo, modelar vigas como de forma de optimizar la resistencia al giro que tenga en un sentido o en otro. Ya, bueno, eso. Y nos piden, bueno, nos mencionan además que la velocidad angular del sistema en este problema es omega s, igual omega 0 k tongo más omega 1 y tongo. Es decir, la velocidad angular del sistema es la suma de la velocidad angular de los discos, esta,
más esto. Ya, se nos dejan explícito, usando el sistema de referencia de la figura. Ya, pues, entonces a partir de eso, tenemos lo siguiente. Ya, se ve el desarrollo, ¿cierto? Sí se ve. Ya, perfecto. Tenemos lo siguiente. Bueno, acá está el enunciado, y como te he mencionado acá en la parte A, este es el desarrollo de la parte A, nos piden como, bueno, nos mencionan que tengo una normal A y una normal B. Voy a compartir así, para que se vean ambas cosas. A ver, ahí. Por ahí. Ya, ahí sí. Ya. En el fondo lo que nosotros tenemos es lo siguiente. En la parte A nos mencionan la ecuación de movimiento vertical del centro de masa y considerar que bajo cada disco actúa una normal. Entonces tenemos lo siguiente. Primero, ¿qué fuerzas actúan sobre nuestro sistema? Tenemos las normales y los pesos de cada uno de los discos. ¿Ya? Porque no hay ninguna otra fuerza que actúe sobre el sistema. Si bien están girando, no son producto de una fuerza. Ya acá en mecánica uno hace como esa simplificación de que hay condiciones cinemáticas que pueden no deberse, que no se deben necesariamente a la acción de una fuerza. Ya, pues, entonces tenemos eso, la normal A, normal B y el peso por 2. Entonces, básicamente, la ecuación de movimiento vertical, es decir, la fuerza que actúan verticalmente sería la normal A, la normal B, en ambos discos, y los pesos de cada disco. Ya. Entonces, haciendo sumatoria de fuerza vertical, llegamos a esta expresión de acá. Normal A más normal B, menos 2mg. ¿Por qué menos 2mg? Básicamente porque nosotros utilizamos nuestra referencia, Z, hacia arriba positivo. Entonces, si el peso apunta para abajo, es negativo. Entonces con eso ya tenemos al tiro, así, literalmente en una línea, la ecuación de movimiento vertical. Nada. Ya, ¿por qué? Porque nosotros estamos partiendo de la premisa de que esta cuestión está estática. Por eso nosotros imponemos que esto vale 0 y no ponemos, por ejemplo, mi o mz punto punto. Ya, directamente ponemos que es 0 porque nosotros estamos asumiendo que esta cuestión está en una condición estática. No se está moviendo verticalmente. Ya, está girando y todo el rollo, pero verticalmente no se mueve. Eso. No creo que quede alguna duda con eso. Ya, No, todo súper claro. ya, buenísimo. Entonces estamos con la A. En el caso de la B, esta parte es más interesante. Ya, esta parte es más interesante porque nos piden determinar la matriz de inercia del disco. ¿Ya? La matriz de inercia aquí es, básicamente, es una matriz que te representa, en el fondo, las inercias o la resistencia al giro de tu, no sé, de tu sistema con respecto, no sé, a ciertos ejes o cruzados. Por ejemplo, si te vas, no sé, a física, a astro, no sé, probablemente vean este rollo de los tensores, sobre todo en física. En física se ve arte también en mecánica civil, etcétera. Se ve bastante este tema de los tensores, que en el fondo existen tensores para todo. Puedes como, no sé, modelar como con tensores de esfuerzos, con tensiones de inercia, con tensores de un montón de cosas. Ya, con tensores de deformaciones. Y en el fondo un tensor es una matriz que en sus ejes, no sé, que cuantifica propiedades. Ya, por ejemplo, en este caso nosotros tenemos el tensor de inercia, o la matriz de inercia, donde en la diagonal están las resistencias al giro, o las inercias al giro, o los momentos de inercia, como lo quieras llamar, con respecto a cada eje. Por ejemplo, acá, IXX, ¿qué es? Es la resistencia. Uy, que se me caigo. IXX es la resistencia al giro que tiene un cuerpo de ser girado con respecto a un eje que pase por el eje X. Entonces, por ejemplo, imagínate que yo en un sistema arbitrario tengo un eje que sale para acá, y este es el eje X, ¿ya? Entonces, IXX es la resistencia al giro a este movimiento. Por ejemplo, si yo tuviera que este fuera Y, la resistencia a ese giro es el momento de inercia con respecto a Y. Y si yo tuviera un giro no sé, un giro con respecto a este eje, así, la resistencia al giro, el IZZ, por ejemplo, yo llamara a este eje Z, IZZ sería la resistencia a este giro, ¿ya? Entonces eso es básicamente el momento de inercia. Ya, y para ustedes, como ustedes todavía no ven inercia cruzada, y eso se ve en otros ramos, ustedes, para efectos de ustedes, la matriz de inercia va a ser diagonal con puro cero alrededor, va a ser una matriz diagonal con ceros alrededor, y en la diagonal IXX, YY y ZZ. ¿Ya? O en el sistema de referencia que estén trabajando. Por ejemplo, estén trabajando, no sé, pues, en coordenadas, no sé, cilíndricas, por ejemplo, en esféricas, van a tener una resistencia al giro con respecto a ciertos ejes. ¿Ya? Pero eso. Entonces, la inercia con respecto al punto A, es decir, el disco, la inercia con respecto al punto A, es decir, yo agarro el disco con respecto al centro, son las siguientes. La inercia al giro con respecto a este movimiento y a este movimiento. Vamos a comenzar a este movimiento y a este movimiento. Son las siguientes. Por enunciado, como te parece acá, tenemos que, con respecto a un eje que es perpendicular al centro, es decir, a ver nuevamente, un eje que sale así, la inercia es un medio m cuadrado. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que el eje X
es perpendicular a la circunferencia. Si te fijas acá, no sé si me apañará el zoom, pero acá, si te fijas acá tenemos la circunferencia y tenemos que el eje X pasa perpendicular a la circunferencia. Entonces con ello, por enunciado, nos dicen que la resistencia al giro con respecto a ese eje es 1 m². Y con respecto a los otros dos ejes, que son Z, que es el vertical, y I, que es el otro, que pasan como así y así, son 1/4 m², como te aparece acá, respecto a su diámetro. Ah, ya. Eso me costaba verlo, no sabía por qué no habían dado esa, y ahora caché. Entonces va en eso, va en eso. Sí. Tenía esas dos cosas. Entonces, y de hecho esto es súper útil porque nosotros, por ejemplo, les podemos dar, no sé, mejor no hago spoiler, mejor veamos como al tiro cómo se resuelve esto. Tenemos lo siguiente, tenemos entonces reemplazando IXX, YY y ZZ. Ya. Entonces, ahora como nos piden la inercia con respecto al punto O, es decir, este punto donde pasa el eje que hace el giro largo, tenéis lo siguiente. Nosotros como en física y en particular en estudio de mecánica de sólidos, lo que se hace es ocupar un teorema que es el teorema de Steiner. ¿Ya? Steiner fue un compadre que estaba aburrido en su casa y se puso a hacer cálculos y demostró que esto cuestión era posible. ¿Y qué es lo que demostró? En el fondo que la resistencia al giro de un eje paralelo a otro la podemos transformar en, por ejemplo, yo tengo, no sé, a ver, yo tengo la inercia, no sé, la inercia con respecto a este punto. Ya, yo sé cómo se comporta la resistencia del giro en este punto, pero yo quiero calcular con respecto a un eje que pase por acá, por afuera, por ejemplo, de la figura. Entonces va a ser este movimiento. ¿Cachai? Un movimiento distinto. Este movimiento con respecto a este eje. Con respecto a este eje de acá va a ser un movimiento así. ¿Ya? Yo puedo cuantificar la resistencia al giro de ese movimiento largo, este así, a partir de este. ¿Cachai? Entonces, ¿cuál es la gracia? La gracia nosotros utilizamos el teorema de Steiner. Y por definición, el teorema de Steiner nos dice lo siguiente. Tenemos la inercia de un cuerpo, de una figura, lo que sea, con respecto al centro de gravedad. Con respecto al centro de gravedad, la puedes trasladar de la siguiente forma. Multiplicando la masa por la distancia al eje de giro al cuadrado, al nuevo eje de giro al cuadrado. Es decir, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Nosotros trasladamos la inercia, esta inercia. La inercia, imagínate que esto es un círculo. ¿Ya? Nosotros trasladamos, por ejemplo, nosotros trasladamos esta inercia de acá a un eje de giro que está por acá. ¿Ya? Y eso lo hicimos calculando la distancia que hay entre el eje de giro de acá y este nuevo eje de giro. La distancia al cuadrado lo multiplicamos por la masa de esto. ¿Ya? Eso es la definición del teorema de Steiner. ¿Ya? Entonces, cuando tú quieres transformar de un eje de giro a otro eje de giro, Steiner. Por ejemplo, esto se utiliza para demostrar, por ejemplo, las típicas figuras de, no sé, cuando uno busca en Google como la inercia de un triángulo, por ejemplo, es un rectángulo, te van a dar siempre dos inercias. Una inercia con respecto, no sé, un borde y una con respecto al centro. ¿Ya? Y la demostración de una a otra es mediante el teorema de Steiner. Ya, entonces eso. Entonces transformamos dos de las inercias, no las tres. ¿Por qué? Porque una de las inercias, a ver, lo que nosotros hacemos es calcular con respecto a. Entonces, ¿qué nosotros tenemos? Transformamos este eje de acá, el eje que está acá, no sé si se ve el mouse ahí, ese eje que está aquí perpendicular, y este eje que está acá. ¿Ya? Es porque el I, o sea, el X coincide con el del O, ¿cierto? Exacto, exacto. Ya. Porque si tú trasladáis como el eje de giro, en este caso no tenéis que trasladar el eje de giro, porque coincide como pasando por el punto O, pasa por el centro de la circunferencia. Entonces, por eso. Ya, pues, entonces aplicáis teorema de Steiner acá. Ya, eso, nada más. Si, por ejemplo, también podría ser el caso que tuvieras que haberlo trasladado para tres ejes, también se puede dar. Ya, pero en este caso en particular, el problema pedía que, o sea, el problema, dada la circunstancia del problema, se tenía que hacer para dos ejes solamente. Ya, eso. Entonces, con eso ya tenemos la matriz de inercia del disco A respecto al punto O usando el sistema cartesiano mostrado en la figura. ¿Ya? Pero eso, en el fondo es cachar cómo ocupar Steiner y las inercias que te van a enunciar. Eso es la parte B. ¿Ya? ¿Ninguna duda hasta el momento? Todo bien. Ya, perfecto. Ya. La parte C. La parte C nos pide determinar el momento angular del sistema completo respecto al punto O. Ya, el momento angular, si te acordáis, es en el fondo esta definición de acá. Esta definición de acá. Y sub 0 por omega S. Ya. Y que es en el fondo el momento angular es, a ver, como
una forma de cuantificar, dicho de manera muy burda, el área que barre una, no sé, una trayectoria en un tiempo determinado. Ya eso. Por ejemplo, Kepler para demostrar las leyes de Kepler y todo el cuento utilizó la definición de momento angular. ¿Ya? Que en el fondo creo que era la segunda ley de Kepler, no me acuerdo. La segunda ley de Kepler, por ejemplo, lo que hacía era como cuantificar, no sé, no sé, todos los planetas barren áreas iguales en Áreas tiempo igual. iguales en tiempos iguales. ¿Cachai? Entonces eso lo demuestras como con definición de momento angular. Ya hay una cuestión preciosa, de verdad. Si tenéis tiempo de darle una mirada, dale una mirada. Pero eso, entonces todas esas cosas como que se pueden demostrar como momento angular. De hecho, bueno, igual hicimos por ahí un par de problemas de momento angular, pero ahora no le dan mucho énfasis, no sé por qué. Antes le daban más énfasis al momento angular en el ramo, pero bueno, igual dar una mirada. Bien, es re entretenido esa parte. Ese I sub 0 es de lo que calculamos antes, ¿cierto? La matriz Exacto, de inercia. Ya. la matriz de inercia, exacto, en la matriz de inercia. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es calcular el momento angular del sistema completo. Ya, por linealidad en el fondo, o por como lo queráis llamar, en el fondo es propiedad de momento angular. Por linealidad en el fondo tú puedes separar y cuantificar el momento angular del sistema sumando el momento angular de un disco y el otro disco. Y ahí hay demostración para eso. Ya, pero o sea, igual es directo, se puede demostrar eso fácilmente de que podéis sumar como por eje, así como el análisis en 3 dimensiones y cómo consideráis todo y te va. Pero entonces en la teoría, y esto es como súper importante, como tú puedes llegar en la prueba y decir, como sabéis que nosotros podemos modelar esta cuestión de la siguiente forma, separando el disco 1, el disco 2 o en varias partes. Por ejemplo, yo quiero calcular el momento angular de mi sistema, puedo sumar el de uno, el de otro, el de otro, el de otro. Ya. Entonces, ya, tenemos el sistema completo, L0A, L0B. Ya. ¿Por qué? Entonces, el momento angular del sistema, que es L0, es L0A, que es el momento angular del disco A, como se muestra acá, y el disco B. Ya. Entonces, calculamos el momento angular del disco A. Y por geometría, porque son simétricos, tienen el mismo tamaño, están en la misma distancia, todo el cuento, ambos momentos igual, ambos momentos angulares van a ser iguales. Ya, pues, entonces, tenemos que L0A es elevado por lo siguiente. Tenemos que es I sub 0 por gamma S. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por definición, L0, es decir, el momento angular es la derivada del torque con respecto al tiempo. Entonces, por definición, torque o torque externo, en el fondo la sumatoria de torque externo es básicamente la matriz de inercia multiplicado por las 3 coordenadas de la aceleración angular de un cuerpo. Ya eso es la definición de torque externo. Uno puede integrar esa cuestión, esa relación, uno llega a esta expresión de acá, que es básicamente I sub 0 por gamma S, que es básicamente la velocidad angular, ¿cachai? La relación entre aceleración y velocidad, uno puede mostrar eso. Pero de hecho creo que, si no le subí el resumen, creo que se lo subí de esta parte de momento angular y todo el rollo, y si no, ahí recuerden. Pero eso, ¿Puedo hacer una consulta? dime. Tú decís que por geometría el momento angular de A y B son iguales, pero giran para distintos lados. Pues, o sea, si yo pongo, no sé, hago giro A en 180 grados, para que llegue a B, van a girar para distintos lados. O ¿O sea, en no? magnitud son iguales. Ah, ya. En Es que como magnitud está son con el iguales. vector, Ah, no, claro, o sea, si te fijáis como por ejemplo en el sentido de giro, como que esta cuestión no va a girar, de hecho. De hecho, esto es un bug del enunciado cuando yo lo pillé en una prueba de esta cuestión, y esto es un bug del enunciado que aparezca valor lado. Porque sí, si, si, te, no si te gira ponía a la jugar, cuestión. esta cuestión no gira, O que como le que hace está como, como, claro, tiene que o hay necesariamente algo que le uno para un lado resta y el otro como para el giro. otro. Claro. Ya. Pero en magnitud sería, es que como ahí está escrito con la flechita arriba, supuse que era como en todo. Pero claro, no es en magnitud en teoría es en magnitud, claro. Vale, vale, ya. Pero la demostración está aquí. Ya, pues entonces calculáis L0A, que básicamente es la inercia multiplicada por gamma S, ya que es el vector de velocidad angulares. Y nosotros teníamos por definición acá, en la parte de las indicaciones de la parte B, nos mencionaban que gamma S viene dado por omega 0, gamma 1, digo omega 0 catongo, omega 1 y tongo. Ya, pues. Entonces nosotros nos aprovechamos de esa definición y tenemos lo siguiente, tenemos esta expresión de acá. Ya, que básicamente nuestra matriz de inercia multiplicada por el vector de velocidad angulares, que es omega 1, 0, omega 0. Ya, eso. Entonces, lo que uno hace es propiedad de matrices, fila por columna, fila por columna, fila por columna, es decir, multiplica la fila, digo, esto de acá por esto de acá, más lo que está acá por lo que está acá, más lo que está acá por lo que está acá. Y llega a esta expresión de acá.
que básicamente te va a quedar multiplicando un término por omega 1 y el otro término por omega 0, en distintos ejes. Porque si te fijas, esto te va a dar un vector. ¿Ya? Por propiedad en álgebra lineal, ustedes vieron que esta cuestión de un vector te va a dar un vector de 1 por 3, ¿ya? Donde sus coordenadas van a ser las siguientes. En la coordenada X, te va este término, que es un medio de la masa r cuadrado por omega 1. En la coordenada J, que no la anoté, en la coordenada J es 0, porque si te fijas, la velocidad angular acá es 0. Sí. Y en el último caso, tenemos que sería esto de acá. La inercia con respecto a X por la velocidad angular con respecto a Z multiplicado por la velocidad angular con respecto a Z. Ya. Entonces tenemos eso por definición L0A. ¿Ya? Luego, por geometría, tenemos que los ejes de giro y la geometría de ambos discos son iguales. Entonces, necesariamente, L0B viene dado a la misma forma. ¿Ya? Apunta como en la misma dirección. Por composición de vectores apunta en la misma dirección. Entonces, no solamente en magnitud. Es que, mira, a ver. Claro, en teoría... Eso me quedó como la duda. Como que, mira. no sé si por el dibujo que estaba mal, ¿cachai? No, ¿cachai? Sí, es que el dibujo está mal. El dibujo está mal. Entonces, debería apuntar hacia supongamos el que otro tira lado. para el otro lado y estaría todo bien. Claro, exacto. Ya, el dibujo es el problema. Vale, está bien. Entonces, sí. Ya. Entonces tenemos por definición L0A más L0B me da el L0. Ya, entonces se suman ambos términos. Ya, suma por coordenada, ¿no? Multiplicar esto por 2. Ya, pues. Eso es básicamente el momento angular del sistema completo. Entonces, en teoría, aquí es como cuál es el espíritu de lo que yo quiero que se quede entre el problema. Esta cuestión es básicamente que nosotros podemos modelar nuestro sistema analizando por partes ciertas propiedades. Por ejemplo, el momento angular. ¿Ya? Lo podemos analizar por partes. Podemos analizar una parte del sistema, otra parte del sistema, en vez de analizar el sistema completo. ¿Ya? Eso es súper importante. Ya, eso con la parte C. ¿Ya? ¿No queda ninguna duda? Ahora todo claro. Ya, buenísimo. Ya, entonces, acá. Ay, no puedo destacar. La parte C. Ya. Por último, la parte D. La parte D nos dice determinar el máximo valor que puede tener omega 0, es decir, la velocidad angular que hago así, no esta, el omega 0, tal que ninguno de los discos se separa de la superficie. ¿Y cuál disco se separaría primero si esto se supera? Ya. Partamos, bueno, acá un poco de matraca, pero no mucho. En el fondo, lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Primero, por condición de enunciado, o sea, mejor dicho, más que por condición de enunciado, por lo que nosotros dedujimos en la parte A, en esta parte, encontramos que la sumatoria de fuerzas verticales daba lo siguiente, ya que era la normal A, la normal B, el peso para abajo y el peso para abajo, ya, para el sistema. Entonces, ¿a qué voy con eso? Tenemos una primera relación para la normal A y la normal B. Aquí lo que yo quiero llegar con todo esto, en el fondo, es encontrar relaciones entre la normal A, la normal B y el omega 0. Yo quiero relacionar el omega 0 de alguna forma con las normales. Y eso es como el espíritu de lo que uno tiene que hacer en estos problemas. Como, si me piden condiciones de despegue en función de omega 0, tengo que idearme de alguna forma para encontrar alguna relación entre omega 0 y las normales. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, primero, tenemos una relación que me relaciona NA y NB. Entonces me saco una de las incógnitas de una. Ya me relaciona la normal A y la normal B. ¿Qué otra cosa? Tenemos que, la otra ecuación, tenemos una relación. O la otra relación la vamos a sacar de lo siguiente, de la relación entre momento angular y torque, que es lo que te he mencionado. La derivada del momento angular con respecto al tiempo es igual a la sumatoria de torque externo, o el torque externo, como decir, con respecto a un punto determinado. Siempre cuando uno calcula, por ejemplo, la relación entre la derivada del momento angular y el torque, es ambas con respecto al mismo punto. Por ejemplo, si yo estoy analizando el punto O, yo hago la sumatoria de fuerzas, hago la sumatoria de torque con respecto a ese punto, y con respecto a ese mismo punto, yo hago la sumatoria de momentos con respecto a ese punto, y puedo encontrar la relación de que uno es la derivada del otro. Eso es súper importante, con respecto al mismo punto. Eso nunca se les tiene que olvidar, con respecto al mismo punto. Ya, ¿Me entonces, podí aclarar un poquito? O sea, si ¿sí? el momento era como el área que barría por el tiempo, ¿el torque sería entonces? A ver, ¿cómo decirlo? Es que no tiene una definición clara, ¿ya? No, yo la verdad no existe una definición clara de torque, ¿ya? Y eso es como un problema, es como tratar de definir energía, por ejemplo. No tiene no tiene una definición clara de la palabra energía, es un concepto como más abstracto que sirve para aplicarse. ¿Ya? Porque yo también cuando también di el ramo, traté de definir torque y no pude.
porque no se puede. Ya, vale. Pero es en el fondo una forma de cuantificar la razón de cambio del barrido de área, si queréis verlo así. Ok, ya. ¿Ya? Es A como la eso. definición de la derivada, entonces. Claro, claro, como la razón de cambio del momento angular, si lo queréis ver así. Y el momento angular era como el rollo del área que barre y todo eso. Entonces ahí quizás Perfecto. podéis ponerlo. Ya, así como para tenerlo más fresquito. Claro, ya pues. Entonces, partimos. Pues. Acá lo que yo hice fue en el fondo calcular la derivada del momento angular. ¿De dónde me saqué esta ecuación del momento angular? En la parte C, nosotros habíamos calculado la expresión para L0, sumando la de los dos discos y todo el rollo que dije. Entonces, lo que yo hago es derivar ese corcho ahí con respecto al tiempo. ¿Ya? Yo derivo ese corcho con respecto al tiempo. Cosas importantes con respecto a esto. Primero, todo esto, el término de la derecha, es constante con respecto al tiempo. ¿Ya? Porque en los medios es constante, la masa es constante, en los radios son constantes, es decir, porque los discos no cambian de tamaño y la distancia entre ellos no cambia, ¿ya? Porque te lo dicen por enunciado. Te dicen que la distancia están soldados y todo el cuento. Entonces, ninguno de esos parámetros cambia. Y el vector catongo tampoco cambia en el tiempo. Infinitamente está girando con respecto a ese mismo eje. No rota ese eje que está para arriba. Entonces, ese eje siempre se mantiene igual. Entonces, la derivada de todos esos términos, por regla del producto y todo el rollo, te va a ser. ¿Ya? Entonces tenemos eso, tenemos esa expresión de acá, todo ese corcho a la derecha da 0. ¿Ya? Y para el tema de la izquierda, masa constante, radio constante, entonces, eventualmente el radio al cuadrado es constante, y omega 1 es constante, la velocidad con la que giran estos discos a los lados es constante. Sin embargo, el vector y tongo sí cambia. ¿Por qué? Porque si te fijas, la, nosotros tenemos que, por decirlo así, el fierro que une ambos discos describe este movimiento, ¿cierto? Describe Sí, este sí. movimiento. Ya, pues, entonces, el eje que nosotros estamos modelando como eje X atraviesa esta cuestión. Y esta cuestión cambia en el tiempo. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo lo escribo con respecto a un sistema estático, llámese un cartesiano que esté fijo, esta cuestión cambia en el tiempo. ¿Cachai? Este eje cambia. Por ejemplo, este eje de arriba, con respecto al cual yo voy rotando, este eje se mantiene constante, pero este eje cambia en el tiempo. ¿Ya? Solamente como para aclarar y tenerlo claro, ¿Sí? en ese caso, el I, si tomamos el I de ahí, también cambiaría, ¿cierto? El eje Y sí, el eje Y también cambia, claro. Porque es Dame un perpendicular a esto. momento, aquí lo ¿Cachai? vengo. Dame un momentito. Ya, a ver. Ahí, ya. Volviendo a lo que te había mencionado, entonces, este eje cambia y este eje cambia. ¿Ya? Eso básicamente. Entonces, ¿qué implica esto? Como te dije, la derivada de esto, 0, y la derivada de esto, todo el corcho, m cuadrado omega 1, constante, pero el itongo cambia. Entonces, ese término, la variable con respecto al tiempo es el itongo. ¿Y qué es lo que yo hice acá? Deriva, por ejemplo, mr cuadrado omega 1, que es esta expresión de acá, derivado y derivo el vector itongo con respecto al tiempo. Ya, por definición, esto es netamente definición. Igual, resulta igual como si uno lo cranea así y todo, resulta igual intuitivo pensar que la razón de cambio del vector X, de este vector de acá, viene dado por lo siguiente. Viene dado por o por decirlo así, la velocidad con la que cambia esto, es omega 0, que es la velocidad con la que gira esto, por un vector que es perpendicular acá. Es como piensa, no sé, estáis describiendo una circunferencia, y no sé, la velocidad de eso es básicamente la velocidad con la que gira esto angular multiplicada por un vector que apunta en esta dirección. Eso. Entonces, la derivada de esto viene a por esto. Entonces, la derivada de y tongo con respecto al tiempo, para este problema en particular, es omega 0 por j tongo. Ya. Por eso, ahí tenemos una ecuación y la otra ecuación va a ser la siguiente. Vamos a igualar en el fondo, vamos a igualar estos dos términos. Ya calculamos de la derivada del momento angular con respecto al tiempo y ahora calculamos la sumatoria de torque externo. Ya, y lo que hacemos es igualar ambas expresiones de forma de despejar incógnitas que nosotros no sepamos. Ya. Entonces, el torque externo, el torque externo, bien digo, viene dado por lo siguiente. Tenemos, en el fondo, todas las fuerzas que actúan sobre nuestro sistema y hacen torque son la normal B, la normal A y esas dos fuerzas. ¿Por qué? Si se fijan acá, en esta parte de acá, tenemos que con respecto al punto O, es decir, con respecto a este punto de acá, ambas fuerzas, ambas normales,
inducen giro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen un brazo distinto de cero. Es por eso. Básicamente por eso. Claro, no hay más. Eso. Entonces, tenemos que el torque externo viene dado por esto. ¿Ya? Entonces, la relación entre ambas normales viene dada por 100. Acá. Pero se hace con las normales y no se hace con el peso. Para Claro, no sé. el torque externo. En este caso en particular, sí. En este caso en particular no se hace. ¿Por qué? Disculpa. ¿Por qué no tomáis el peso ahí? Fuerza externa. Por eso. Ah, ya, filo, ya, sí, perdón. Por eso, porque son fuerzas externas que actúan sobre el sistema. ¿Ya? Esas fuerzas no actúan, no entran dentro de la categoría de fuerza externa. Por eso. Entonces tenemos esta relación de acá. Ahora lo que nosotros hacemos es igualar este corcho de acá, que es la derivada del momento angular con respecto al tiempo, y lo igualamos a el sumatorio de torque externo. Ya, entonces igualamos ambas expresiones. Igualamos estas dos expresiones. ¿Ya? Luego lo que nosotros hacemos es utilizar una de las ecuaciones que nosotros teníamos, esta ecuación de acá, la normal A más normal B igual 2mg, y reemplazamos la normal B acá, en esta parte de acá, ¿ya? Como le mostré acá, la normal B igual 2mg menos la normal A, que viene de esta expresión de acá. ¿Ya? Entonces, matraqueando, llegamos a que, bueno, nos va a quedar que este término de acá lo anotamos acá, y este término de acá nos queda acá, luego despejamos la normal A de esta expresión de acá, y nos va a quedar lo siguiente, este corcho de acá. ¿Ya? Pueden demostrarlo, pero es eso. ¿Ya? La gracia es que tenemos lo siguiente. Ahora, esa es una expresión para normal A en función de parámetros conocidos, por decirlo así. ¿Ya? Y nos queda en función de un parámetro que nos interesa mucho, que es el omega 0. ¿Ya? Porque nos queda en función de omega 1 y omega 0. La gracia es que nosotros aquí podemos establecer como criterios para omega 0 de forma de que esa normal tenga un valor determinado, en particular que valga 0 y por ende despegue. Entonces, tenemos lo siguiente. La normal, bueno, esta cuestión despega, ese disco en particular, el disco A despega en particular cuando la normal que actúa sobre el disco A es 0. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Imponemos que esta expresión de acá, la normal A sea 0, y luego despejamos de acá el omega 0. Entonces nos queda aquí omega 0 máximo, es decir, la velocidad angular máxima, de forma que esta cuestión si llega a 0, es decir, todas las velocidades angulares omega 0 que yo me dé van a hacer que esta cuestión de normales cada vez más grande, por eso. Y llegamos a un punto en que giramos tan rápido que la normal se hace 0 y a partir de ahí se despega. Ya, lo que yo quiero hacer es, omega 0 es como la cota superior de velocidad angular de forma que esta cuestión no despegue. Y lo que mencionaba en el fondo de delante, que es como el análogo a cómo funciona un helicóptero. Mientras más rápido gire, más se va a elevar. Por eso un helicóptero gira. Mientras más rápido gire, los helicópteros comienzan a elevarse. Eso. Ya. A partir de esto tenemos lo siguiente. Omega 0 viene dado por esta expresión de acá. Y bueno, como spoiler en el fondo, yo ahí le había dejado propuesto, como pensar qué pasaba con el disco, pero como spoiler, como en el fondo igual, es como directo pensar que si los dos discos son iguales. Necesariamente, si uno se despega, el otro también se despega. Pero denle una vuelta. Como que ¿Qué no habría significa? diferencia, ¿no? Claro, exacto. Pero denle una vuelta, ¿qué significa físicamente? ¿Y por qué me queda esta expresión de acá? O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo impongo que la normal B fuera 0 en comparación a la normal A? Porque ¿cuál es el problema de esta teoría en el fondo? Es que si tú impones que la normal A, por ejemplo, valga 0, la normal B vale 2mg, ¿ya? Y no es que esté mal hecho el problema, sino que hay una sutileza conceptual ahí que quiero que le den una vuelta. ¿Ya? Pero eso, en el fondo, lo intuitivo dice que en el fondo si esta cuestión gira, va a despegar. ¿Ya? Pero ahí denle una vuelta. ¿A qué significa eso? Ya, eso es la P1. ¿Ya? ¿No queda alguna duda? No, tendría que ver lo de la B, pero ahí le doy una vuelta. Denle una vuelta. Eso es como lo importante, que se queden como con esa idea de denle una vuelta. ¿A qué significa? Eso. Este problema es bien entretenido, de hecho me gusta harto, pero eso, denle una vuelta a ese último detalle. Ya, la P2. La P2 es un problema también que a mí me gusta un montón. Yo creo que en su momento cuando di el ramo lo matraqué una vez y me gustó un montón, como el desarrollo conceptual que tiene. ¿Ya? Porque en el fondo, bueno, les leo el enunciado. ¿Qué es lo que nos dice esto? Nos dicen considerar un sistema de dos rieles, es decir, tengo este riel de acá y un riel acá,
una arriba y una abajo. Fijos e inclinados en un ángulo alfa, es decir, esto lo relevan así, en un ángulo alfa, con respecto a la horizontal. Tenemos una barra AB, esta barra de acá, una barra AB de largo L, que desliza a lo largo de los rieles moviendo sus dos extremos con aceleración uniformemente creciente en el tiempo. ¿Ya? Es como, a ver, un ejemplo podría ser entender esto como, no sé, como... pero en el fondo es como que ambos extremos van a la misma, sufren la misma aceleración. ¿Ya? Es decir, no se mueve uno más rápido que el otro. Eso. Sí, porque están como unidos con una barrita, ¿no? Sí, pues esa es la idea. Y la gracia es que nosotros imponemos esto para que no ocurran, no ocurran esfuerzos que no nos gusten, que como con el contenido del curso todavía no se pueden analizar, que son como, ¿qué pasaría si esta cuestión se inclinara, por ejemplo? Habría como un esfuerzo de flexión y cuestiones raras, que no vienen al caso ahora. Entonces, estas cuestiones se van moviendo así paralelas con la misma aceleración y la misma velocidad. ¿Ya? Uniformemente creciente, eso es muy importante, dada por la relación aceleración igual beta por t, donde t es el tiempo y beta es una constante conocida. Eso para la matraca esta cuestión es conocida. Tenemos un anillo de masa m que se encuentra inserto en la barra, con la cual tiene un roce estático y cinético iguales a mu. Ya, es decir, en este caso en particular, si bien en la teoría física el roce cinético y el roce estático no son iguales, para efectos de problemas sí son iguales, ya porque la diferencia es muy chica, y como para modelar muchos problemas no vale la pena como hacer esa aproximación entre ambos coeficientes de roce. Ya. Entonces, tenemos lo siguiente, ya, en el tiempo cero, que es la condición de borde que nos dan, en el tiempo cero la barra y el anillo están en reposo y el anillo se encuentra en el extremo superior, es decir, de ahí nosotros tenemos condición para la velocidad y condición para la posición, entonces podemos resolver bien una de dos, ya tenemos dos condiciones. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Tenemos eso básicamente. Bueno, y que nos dicen que el anillo está en el extremo superior inicialmente en el punto A, arriba, acá, y después baja. Y nos piden encontrar la o las condiciones que deben existir entre los datos del problema. La masa, la gravedad, el largo del riel, el largo de este riel vertical, el roce cinético, o el roce en general, el beta y el alfa. Donde alfa es el ángulo. Para que el anillo deslice a lo largo de la barra y alcance a llegar al extremo B de ella. ¿Por qué? Porque bajo ciertas condiciones se va a dar que si nosotros, por ejemplo, nos movemos muy rápido, muy lento, no sabemos a priori, puede darse el caso de que el anillo no alcance a bajar completamente, ¿ya? Sino que se devuelva, por ejemplo, por decirte algo. Entonces, ¿ya? Para resolver eso, entonces consideramos lo siguiente. Tenemos lo siguiente. Utilizamos este sistema de referencia que aparece acá en la figura. Tenemos los ejes coordenados que nosotros vamos a utilizar, que es un eje Z acá, en esta dirección de acá. Un eje Z, un punto de referencia O, y un eje X, ¿ya? Y tenemos las fuerzas que actúan sobre la masa, o sobre el rielo, como lo quieran llamar, que son la normal, la fuerza de roce y el peso, ¿ya? Como nos dicen que esta cuestión está inclinado un ángulo alfa hacia arriba, por geometría, nosotros podemos demostrar que este ángulo de acá es alfa. ¿Ya? No es un ejercicio que igual es entretenido como darle una vuelta, pero igual lo mencionamos un montón de veces, es el típico, asterisco, sí. Claro, como el típico, no sé, el asterisco, el alfa, no alfa, o teta, no teta, teta, no teta, teta, no teta. Me acuerdo que en intrafísica a mí me enseñaron como esa típica forma de resolver eso. Ya, entonces tenía eso. ¿Ya? Luego, tenemos lo siguiente. Bueno, en primer lugar, la aceleración del punto O, la aceleración del punto O viene dada por beta t por catón, por enunciado. ¿Ya? La fuerza que hace que nosotros nos movamos con esa aceleración, porque para tener una aceleración necesariamente tenemos que tener una fuerza, porque las aceleraciones se producen producto de una fuerza por segunda ley de Newton. Tenemos lo siguiente. La fuerza para mover la masa con una aceleración a cero, como ambos rieles se mueven con una aceleración a cero, necesariamente la masa también se mueve con una aceleración a cero, viene por lo siguiente, menos m a cero, ¿ya? Que es en el fondo la fuerza que yo tengo que imponer al sistema de forma de que se mueva con una velocidad, con una aceleración a cero. ¿Ya? Y que esta cuestión viene dada por menos la masa por beta por t, ya que reemplazar el a cero de arriba. No. Entonces, tenemos estas dos relaciones, o sea, mejor dicho, de esta relación de acá, saco esta relación de acá. ¿Ya? Entonces, luego tenemos, por otro lado, la cuestión de movimiento de la masa en la barra tiene dada por lo siguiente. Tenemos que en la barra, así, tenemos dos ejes, X e Y, o X y Z, como lo quieran llamar. ¿Ya? En la barra tenemos otro eje. En la dirección X,
en la dirección X, es decir, a lo largo del riel, tenemos la siguiente ecuación. La masa por la aceleración, es decir, m por x punto punto, viene dado por igual a menos la fuerza de roce, que apunta en esta dirección hacia acá, más mg por coseno alfa, ya que es esta expresión de acá, ya que en el fondo es proyectar en el eje el peso. Ya, ahí tenemos una aceleración, porque esta cuestión se está moviendo con una cierta aceleración que nosotros no conocemos a priori y nosotros vamos a resolver una EDO para ese eje. Luego, tenemos lo siguiente. Tenemos para el eje Y, o para el eje Z en este caso. Aquí me traspapelé y puse Y en vez de Z, da lo mismo. Tenemos lo siguiente. En cero, porque con respecto a nuestro eje, es decir, con respecto a nuestra barrita, un sistema de referencia con respecto a nuestra barrita, yo no me muevo con respecto a la barrita. Yo me muevo con respecto como al sistema completo, pero con respecto a la barrita yo no me muevo. Imagínate que yo estuviera, por ejemplo, parado en la barrita, y yo estuviese como parado en la barrita. Yo, según eso, yo no me estoy moviendo con respecto a la barra. Entonces, con respecto a la barra, no tengo aceleración. A diferencia de que, por ejemplo, si me parara fuera del sistema, fuera de la barra, yo sí voy a estar acelerando, porque me va a estar viendo de afuera cómo se está moviendo la barra. Ya. Esa es una sutileza súper importante. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Tenemos que las fuerzas que actúan serían la normal, menos mg seno alfa y menos m beta t. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es por, en el fondo, la reacción como de inercia, en el fondo, que siente nuestro cuerpo. Piensen, por ejemplo, no sé, yo voy en un auto, o en una micro, no sé, en la micro frena, o la micro acelera. ¿Qué es lo que yo siento? Como una acción contraria a, a la aceleración que tiene la micro. Por ejemplo, si la micro acelera mucho, yo me voy para atrás. Si la micro frena, por ejemplo, yo me voy a ir hacia adelante. ¿Ya? Por eso el menos. Ya, de esta expresión de acá. ¿Ya? Porque, claro, en efecto, va acelerando para acá, pero lo que yo siento apunta hacia el otro lado. Ya, entonces de aquí yo despejo la normal. Despejo la normal de acá y llegamos a esta expresión de acá. Ya que es en el fondo la proyección del peso en el eje Y más m beta t. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, por definición de fuerza de roce, tenemos lo siguiente. La fuerza de roce viene dada por mu por la normal. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Yo reemplazo acá la fuerza de roce, reemplazo por mu por la normal, yo calculé cuánto era la normal, porque es esta expresión de acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Reemplazo la fuerza de roce aquí. ¿Ya? Menos mu por la normal, porque acá era menos la fuerza de roce. Más mg coseno de θ. Digo coseno alfa. Entonces, luego despejo de forma de construirme la EO. ¿Ya? Pero incluso antes de eso, tengo directamente que x punto punto viene dada por esta expresión. G por coseno de alfa menos mu por seno de alfa, factor de, bueno, todo eso factor de G, menos mu por beta t. ¿Ya? Entonces, considerando que inicialmente el sistema está en reposo, se debe cumplir lo siguiente, que es en el fondo, o mejor dicho, qué condiciones deben cumplirse de forma de que esta cuestión se comience a mover en t igual 0 y en x igual 0. ¿Ya? Si uno ve esa EDO, para que en el tiempo 0 yo me comience a mover, esta cuestión es la ecuación de, no sé, de un movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Una aceleración constante, o sea, una velocidad constante, con una constante. ¿Ya? Entonces tenemos lo siguiente, tenemos esta aceleración y que varía de forma lineal. Y eso, entonces, para que esta cuestión comience a moverse, necesariamente este término acá a la izquierda tiene que ser mayor que 0 en al menos un instante de tiempo, en particular en el tiempo 0, que esto es una función decreciente. ¿Ya? Si uno plotea esto, por ejemplo, con ciertos valores, por ejemplo, no sé, usted hay como un valor para la constante de acá a la izquierda y un valor para la constante de la derecha, vaya a ver que cuando grafiques esto, te va a dar una recta que contiene pendiente negativo. Y esa es la aceleración del sistema. La aceleración que siente X. Es decir, a medida que pasa el tiempo, cada vez más lento se va a ir moviendo el anillo. ¿Ya? Independiente de la configuración de fuerzas que yo tenga, o la configuración como de velocidades que yo tenga. Cada vez se va a ir moviendo más lento. Y eso es súper interesante como desde el punto de vista físico, porque tiene un montón de aplicaciones. Pero a lo que voy con esto, es que nosotros tenemos que imponer que este término de acá a la izquierda sea en al menos un instante de tiempo, insisto, en particular en el tiempo igual 0, mayor que este cuarto a la derecha. Entonces, para eso, necesariamente, esto de acá tiene que ser mayor que 0, en el tiempo 0. Porque si nosotros evaluamos esto en el tiempo 0, nos va a dar 0. Y en el tiempo 0, al menos esto tiene que ser mayor que 0. ¿Ya? Entonces, la condición que nosotros tenemos que poner es que al menos esa parte de la izquierda sea mayor que 0. ¿Ya? Es una sutileza, en vez de ponerme a matraquear, como darle una vuelta a eso y uno se ahorra media página de matraca, pensando en ese detalle. ¿Ya? Eso es súper importante. Entonces, pues, se cumple la condición para que en tiempo igual 0, la posición sea en tiempo igual 0, en x igual 0, la partícula se mueve.
inicialmente. Ya, entonces se cumple de esta relación de acá, se cumple necesariamente que mu tiene que ser menor que el coseno de alfa partido en seno alfa. Es decir, que mu tiene que ser menor o igual que la cotangente de alfa. ¿Ya? Ahí uno puede como jugar. Entonces, ¿qué significa eso? Que para que esta cuestión se comience a mover, necesariamente tiene que haber alguna relación entre el ángulo que yo tengo inclinado a mi superficie y el roce. ¿Ya? Y eso es súper profundo, de hecho, pensarlo, porque uno puede jugar tanto como con la inclinación en un sistema que uno esté diseñando, por ejemplo. Uno puede jugar con la inclinación que tiene el sistema, como también con el roce que tiene esto. Y a partir de eso puedo jugar con el ángulo que tiene esto y con el roce que tiene esto, de forma de construir un sistema de forma que esta cuestión pueda comenzar a moverse. Ya, entonces, a partir de eso tenemos lo siguiente. Ya, considerando la ecuación 1, que es esta de acá, y considerando que se mueve, es decir, que mu es menor que la cotangente de alfa, se tiene lo siguiente, uno matraquea, uno en el fondo establece lo siguiente, analiza la EDO y ve que uno en efecto se cumplen las condiciones de orden, que es que la velocidad en el tiempo igual 0 sea 0, que es lo que les conversaba, que en el fondo nos dicen por enunciado que parte del reposo, y que en el tiempo igual 0 está en el punto 1, en el punto que según nuestro sistema de referencia es 0. ¿Por qué? Si se fijan, entonces, lo que yo dije es que inicialmente esta EDO que nosotros encontramos nos dice parto del reposo y parto acá en el punto, en este punto A. ¿Ya? Entonces estaría listo con la EDO. Cumple la condición para la velocidad y con la condición para el desplazamiento. Ahora, lo que nosotros tenemos que imponer es que en el fondo la velocidad se haga cero. Es decir, la velocidad se haga cero en el extremo inferior del carril o del riel, en el fondo. Ya, eso es lo que nosotros tenemos que establecer. Entonces, ¿qué significa eso? Nosotros tenemos que establecer eso. Y con ello vamos a encontrar soluciones en tiempo para que cumplan esa condición. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros podemos diseñar el sistema de muchas formas. De forma de, por ejemplo, no sé, que llegue con una velocidad distinta de cero incluso al fondo y que pase de largo, por ejemplo. No sé si es que fuera mecánicamente posible, pero lo que nosotros nos piden es como la mínima condición para que esto se cumpla. Es decir, que nosotros partamos y que justo se detenga acá abajo. Eso. Ya. Entonces lo que nosotros imponemos es condición de velocidad igual a cero. Ponemos condición de velocidad igual a cero y despejamos el tiempo de esta ecuación de acá. Esperemos un segundo. Ya. Ahora sí, volviendo a lo que está. Ya. Entonces, eso, uno despeja el tiempo de la ecuación de velocidad. Ponemos que la ecuación de velocidad valga cero, y como una cuadrática, resolvemos y tiene dos soluciones. Tiene una solución trivial que es tiempo igual a cero, y la otra solución que es despejar esta cuadrática, que en el fondo es factorizar por el tiempo, te va a quedar tiempo por un corcho más el tiempo, o menos el tiempo. Y ese corcho es en el fondo el tiempo. ¿Ya? Eso, entonces tenemos ahí el tiempo. Ocupamos este tiempo. ¿Ya? En este tiempo, mi partícula va a llegar acá abajo, a la parte inferior del N, con velocidad cero. ¿Ya? O mejor dicho, no necesariamente va a llegar abajo, sino que va a cumplirse que se va a detener en ese tiempo. ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos. Tenemos que en ese tiempo se detiene. ¿Ya? Entonces, con eso, lo que nosotros hacemos es que evaluamos en la ecuación de movimiento, de forma de que evaluamos en este tiempo, en donde se detiene mi partícula, la evaluamos en la ecuación de desplazamiento. ¿Ya? Y lo que nosotros hacemos es que la ecuación de desplazamiento, evaluada en el tiempo asterisco, tiempo 1 asterisco, nos dé la distancia que nosotros queremos recorrer. ¿Ya? Y todos estos problemas se resuelven de la misma forma, que es en el fondo considerar como, no sé, la condición para que se detenga se cumple en un tiempo, que cumple una relación geométrica, una relación matemática, lo que sea. Cumple una relación en ese tiempo. Y nosotros reemplazamos en la ecuación de movimiento ese tiempo y igualamos al largo que nosotros queremos recorrer, y con eso recuperamos como la relación entre las variables que nosotros encontramos. Es decir, ¿qué es lo que yo hice acá? Tenemos que x máximo es en el fondo en la posición evaluada en el tiempo un asterisco, ya que es en el tiempo en el cual se detiene. Y yo lo que hago es imponer que ese desplazamiento sea el desplazamiento que yo quiero, en particular que recorra todo el río.
Luego es mataquear nomás, reemplazar el tiempo un asterisco acá, y uno llega a lo siguiente, a que x máximo, esta expresión de acá, viene dada por lo siguiente. ¿Ya? Lo que nosotros tenemos que imponer es que este corcho de acá sea, sea al menos más grande que L. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nuestro real mide L, entonces necesariamente para que llegue al extremo tengo que imponer que al menos el segundo punto donde se detenga, o el punto donde se detenga, mejor dicho, sea al menos mayor que el largo. Entonces, bajo esa condición, va a llegar al menos con velocidad igual 0 al fondo del río. Esa es como la idea. Ya. No sé si se entiende o si lo repito de nuevo, porque esta parte es súper, súper densa de madurar. No sé si se entiende, o si quieres como lo vuelvo a repasar. Bueno, Hablando supongo... de ya. Ah, ya. Sí. Pero eso, ¿se entiende el trasfondo de lo que quiero llegar? Sí. Ya, ya, perfecto. Entonces, eso sería el auxiliar, pues, porque no queda nada más. Si era en el fondo encontrar la relación entre las variables de forma de que yo llegara abajo. Y entonces acá yo encuentro la relación entre las variables. Esta relación me relaciona L, me relaciona G, me relaciona alfa, me relaciona mu y me relaciona beta. Las 5 variables que yo quería. Con eso, con eso encuentro una relación, bueno, y L, me relaciona todas esas variables. ¿Y qué es lo que me piden usar? Que era encontrar una relación para todas las variables de forma de que se cumpliera la condición de llegar abajo al menos con velocidad cero. Eso. Eso. Y sacaba el semestre, el último box del semestre. Y nada, pues, hay cualquier duda que tengan al correo, al foro, o lo que sea, está abierta la tarea 5, que es recuperativa, no obligatoria, pero háganla. Y, y eso, no sé si se me escapa algo. Bueno, si me ven por la U, salúdenme, que ando por acá. Y bueno, o sea, bueno, van a ver la grabación después, pero eso, no sé si queda alguna duda, ¿no? Alguna duda como de protocolo, de pruebas, fechas, algo, como para ir Por cerrando ya. lo que queda el examen. Si se pueden sacar un out pre-examen, sería bacán. Uy, yo lo veo complicadísimo, pero voy a subir el AUX del semestre pasado. Voy a subir el AUX del semestre pasado que no tiene los mismos problemas, ya son otros problemas. O sea, este de hecho, el semestre pasado era el AUX de repaso. Ya, así que le voy a subir el AUX que hice de sólidos, como el último AUX del semestre, se lo voy a subir, que de hecho lo mencioné igual en el foro. Pero eso, ahí voy a ver, pues. Pero demás que podría hacer algo. Y, espérate, ¿cuándo es el examen? A El ver, 15. a ver. El 15. Acá en eventos. 15. A ver, examen. En efecto. Mecánica, claro. El 15, a las 12. Ya, 15. ¿Y eso cae qué día? Miércoles. Miércoles 15, Miércoles. la semana subsiguiente. Ya. Sí, podría ser en el receso. En el receso puede que haga algo. O quizá sí, pero yo creo, un horario de consulta, así, un auxiliar, sí, podría ser. Ahí podríamos ver. Eso, ahí coméntenme qué onda. Ya, no sé si queda alguna otra duda como para no, como ya para irme despidiendo. No, No, pero por no el sé, momento si no. cualquier duda, así como de lo que sea. Nada, nada como Tomo el ya, correo si es que tengo otra duda, que ya, igual va a estar viendo como perfecto. preparando para el examen, haciendo la tarea. Eso, bueno, para los que vean el video después, como practiquen harto porque esta materia requiere igual harta práctica y se utiliza muchísimo. Es como la parte que creo que es más útil de Ferro, al menos para mí es la parte más útil, lo ocupo todos los días. ¿Entra sí o sí en el examen esto? No sabía. Sólido sí, el profe me dijo que entraba Entra. sí o sí al menos una pregunta, al menos. Así que revisen exámenes de semestres anteriores y eso, cualquier duda, mándenme y pregúntenme. Por último, coordinamos así una reunión rápida por Zoom para resolver alguna duda puntual, algún problema. Yo feliz, si no tengo nada que hacer, no tengo nada mejor que hacer en todo este tiempo, si se me acaba el semestre, amigo. Así que eso, ya, pues, entonces voy a dejar de grabar y...